Buenas tardes con todas y con todos. Damos la cordial bienvenida a nuestros invitados, señoras, señores y a todos quienes nos sintonizan en redes sociales. Con el propósito de conmemorar la independencia de la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, el Archivo Histórico Nacional hace presencia hoy con el conversatorio titulado El Archivo Histórico Nacional Zonal Tungurahua, como testimonio histórico de la provincia. En este espacio haremos una revisión de los momentos históricos más destacados que ha atravesado la ciudad de Ambato y la provincia de Tungurahua en el marco de su crecimiento y desarrollo urbanístico. Todo esto respaldado en la información encontrada en los documentos que custodia la Zonal de Tungurahua del Archivo Histórico Nacional y que han sido trabajados por los investigadores que nos acompañan hoy. Recordamos que este evento se enmarca en el programa cultural denominado El Poder de los Archivos, con el cual el Archivo Histórico Nacional busca visibilizar la importancia de los documentos y archivos para el acceso a la información, la transparencia y el ejercicio de derechos e identidad en la ciudadanía. A continuación, damos la palabra a la magíster Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante. Buenos días, buenas tardes con todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Saludos especiales a nuestros invitados del día de hoy. El evento que hoy llevamos adelante a propósito de la conmemoración de la independencia de la ciudad de Ambato, ocurrida un 13 de noviembre, convoca no solamente a la zonal Tungurahua de este Archivo Histórico Nacional, sino a los ciudadanos interesados y que residen en la ciudad de Ambato y muchos otros que residen en otros espacios del país. Toda vez que el Archivo Histórico Nacional, a través de sus zonales, son espacios de memoria, queremos recordar la valentía de nuestros próceres, de nuestros antepasados que participaron en las gestas libertarias, su fortaleza, su valentía. En ese sentido, conmemorar el 13 de noviembre, haciendo un recorrido por los documentos que testimonian los hechos en el marco de la evolución de los pueblos, permite apreciar el esfuerzo de quienes nos dieron la posibilidad de autodeterminar nuestros destinos y permitieron que seamos lo que hoy somos. Los ciudadanos que lo somos a partir de la independencia, podemos escoger entre las posibilidades políticas y económicas que nos ofrece el presente, con miras a un futuro más halagüeño. Este espacio de diálogo, entonces, pretende poner en valor el patrimonio documental de la provincia de Tungurahua como fuente de memoria, difundir los servicios que ofrece la zonal y en esa medida también animar a la ciudadanía y a la comunidad estudiosa a que nos visite y que investigue en nuestro archivo. El ecosistema archivístico responsable de la preservación y acceso a la información eh, que es buscada o es susceptible de investigación por parte de los investigadores, estará saludable en la medida en que los actores de este ecosistema reciban el aprecio de su trabajo. Esto es, que tengan los investigadores lectores de sus productos y que los archivos tengan usuarios en sus salas de consulta. En esa línea, el Archivo Histórico Nacional del Ecuador y sus zonales, cumpliendo con esta agenda de difusión y de comunicación denominada el poder de los archivos, y a propósito del Día Internacional de la Democracia que se celebró el 15 de septiembre pasado, presentó el concurso de ensayos, el rol de los archivos como instrumento de la democracia y participación. Este concurso, que lo hemos lanzado tanto en la ciudad de Alausí cuanto en la provincia de Tungurahua, tiene por objeto vincular a la comunidad y particularmente a los jóvenes con el rol de los archivos en el marco de los estados democráticos. Esta segunda edición del concurso de ensayos archivísticos para la ciudad de Ambato se lanzó ya el 16 de noviembre pasado, pero queremos hoy en este espacio virtual promocionarlo a los estudiantes secundarios de la provincia de Tungurahua para que participen con sus ensayos y los remitan a nuestro sitio. Ahí en la página del archivo van a encontrar los detalles de la convocatoria. El concurso se va a premiar con $100 en efectivo la publicación del artículo en la revista Transparencia, Derechos y Memorias que
lo lanza la Red de Archivos Históricos de forma trimestral, y además la Academia Nacional de Historia nos ha facilitado un lote de libros, así que esto también es parte del premio que se ofrecerá a los ganadores, al ganador del concurso. Es un ganador por cada zonal. Bueno, entonces les animamos a los jóvenes a participar con sus ensayos. Las condiciones apenas son sencillas, destinadas precisamente para este público meta, y creemos que este ha sido un buen espacio, la conmemoración de la independencia de Ambato, para lanzar este concurso a la localidad. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias a nuestros invitados, y le dejo con la palabra a Andrea Hidalgo. Voy a presentarle para que sepamos quién va a moderar este conversatorio. Ella es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y se desempeña como representante de la sociedad civil en el eje género del Pleno del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad de Ambato en el periodo 23-25. Dentro de su trayectoria ha sido presidenta de la Asociación Escuela de Historia de la PUSE, organizadora y mediadora del programa online hacia una nueva reforma universitaria, realizado por el Contrato Social y la Universidad Católica, y actualmente trabaja en el Archivo Histórico Nacional. Ella es la profesional que se está dedicando a la catalogación de algunos grupos documentales dentro de la zona. Muchas gracias por tu ayuda, Andrea, y te dejo con la palabra. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos acompañan en esta tarde, en este conversatorio, y a quienes han hecho posible la transmisión del mismo. Agradezco la bienvenida por parte de Jonathan y también por la presentación por parte de Alejandra. A continuación se realizarán las intervenciones de nuestros expositores. Es importante recordarles a los dos expositores que están en este momento que cuentan únicamente con 15 minutos para poder hacer sus intervenciones. El momento en el que les falte unos 3 minutos para terminar, yo les indicaré para que tengan esos minutos para que concluyan, para que cierren sus intervenciones y para darle paso a los siguientes expositores. Lamentablemente no podemos contar por el momento con la intervención del doctor Pedro Arturo Reino por algunas fallas técnicas que él tuvo, así que empezaremos con nuestra exposición con el arquitecto Fabián López. El arquitecto Fabián López es máster y PhD por parte de la Universidad Politécnica de Madrid. Se desempeña como docente en asignaturas relacionadas con la investigación, la restauración, la historia, la ideación gráfica, la construcción histórica, el patrimonio arquitectónico y rehabilitación urbana y arquitectónica. Su trabajo como investigador, articulista y editor en temas relacionados con la historia de la construcción han sido de gran relevancia para la ciudad de Ambato y para todo el país. Además, es profesional en la especialidad de rehabilitación urbana y arquitectónica. Por favor, arquitecto Fabián, le doy la palabra. Bienvenido. Está con su micrófono silenciado. Ahora sí. Les decía que les agradecía mucho por la presentación, a Andrea, a Alejandra, a Jonathan, a Elizabeth. Es muy grato para mí estar aquí, ¿no? Agradeciendo la invitación que me han extendido. Voy a hablarles un poquito sobre la historia de Ambato en el ámbito de lo urbano y de lo arquitectónico. Y quería compartirles la presentación, entonces voy a ver si lo puedo hacer. ¿Me pueden confirmar si lo miran? Sí, sí se puede ver. Bueno, como ustedes ven, lo he titulado más específicamente como la memoria urbana arquitectónica de Ambato desde los siglos XVII al XX, es decir, abarca un periodo histórico desde la fundación prácticamente de la ciudad, de la nueva ciudad de Ambato, haciendo también hincapié en que estamos en un entorno natural
eh, muy interesante, muy eh, maravilloso, por así decirlo, enclavado en los Andes, con este rodeado de volcanes, y que también es una ciudad que en inicio estuvo fundada o estuvo asentada en las orillas bajas del río Ambato, pero por un terremoto que hubo en 1698 tuvo que ser reubicado al sitio actual, que es en donde se encuentra ahora. Vemos el puntito azul, es donde se encuentra ahora la ciudad, y antes estuvo en el puntito naranja, hacia 1534. En las condiciones de habitabilidad respecto a las construcciones, más o menos nos podemos dar cuenta que las primeras pudieron haber sido como en la foto, ¿no? Más bien una arquitectura muy incipiente, de chozas, de, de cómo es, de casas de adobe, de madera, de teja, en el mejor de los casos. Cuando se traslada a la ciudad a esta nueva, eh, a este nuevo sitio, sufre 100 años, casi 100 años después, otro nuevo terremoto, y entonces es cuando Bernardo de Arquea, que es un planificador que en el entonces, por así decirlo, el corregidor de Ambato, el equivalente de un alcalde, él decide planificar o hacerle una extensión a la ciudad que solo era un periodo, era unas manzanas, unas pocas manzanas alrededor del Parque Central. Él hace la primera ampliación o ensanche, por así decirlo, de la ciudad, y como era un planificador o muy asiduo, eh, eh, o sea, le gustaba esto de planificar, entonces logra hacer este plano de la ciudad. Eh, Tenemos una idea de cómo pudo haber sido Ambato en aquel entonces, o al menos lo más cercano, con una pintura de Juan León Mera hacia finales de 1800, donde se ve el Parque Montalvo, las casitas y el entorno del lugar, ¿no? Normalmente casas de un piso, una arquitectura todavía típicamente de estilo colonial, eh, de madera, teja, adobe. Avanzado el siglo, ya casi hacia 1900, la ciudad prácticamente está consolidada con esta estructura de un piso, de casas de adobe, cubiertas de teja, y es muy raro que haya un edificio de dos pisos, ¿no? Aquí es el único edificio de dos pisos que se identifica es de la municipalidad, y un edificio un poco más grande, la antigua matriz colonial, con su torre. Avanzado el siglo, empieza pues vemos que todavía tiene esa imagen muy de estilo colonial, cuando ya vienen los primeros carros, y todavía pues se andaba también a caballo, ¿no? Vemos también la moda de la época, ya estamos entrados en los años 30 más o menos, y la ciudad todavía mantenía esa imagen. Muy pocas casas todavía estaban ya haciéndose en unos dos pisos. Finalmente, muchas de las estructuras se amplían a unos segundos pisos. Se usa mucho el bareque, por ejemplo, como en esta foto de la Plaza Urbina. Es decir, todas esas casas de un piso, muchas de esas sufren o tienen una modernización a través de añadiduras de segundos pisos con bareque, que es una estructura mucho más liviana y que permite pues hacer estas construcciones. Y también pues alrededor de las plazas y mercados también se construyen edificaciones ya, digamos, con mayor calidad estética, con mejores materiales, con piedra, y también podemos ver esas primeras imágenes, por ejemplo, en este caso, del parque, del actual Parque 12 de Noviembre, en aquel tiempo, con la columna justamente viniendo o trayendo a la sazón lo que estamos celebrando, Independencia de Mato, con esa columna conmemorativa. Siguiendo un poco más adelante, ya entrada a la primera mitad del siglo pasado, la construcción empieza a ser un poco más académica. Se empieza a ver construcciones de este tipo como el Colegio Bolívar, es decir, construcciones más monumentales que todavía se trabajan con piedra tallada, pero que tienen que ver todavía con lo antiguo, ¿no? Todavía no hay esa entrada propiamente de la modernidad. En este colegio, por ejemplo, trabajó el arquitecto Luis Mideros, que vemos en la foto, o incluso en el mismo Palacio Municipal, trabajado también por un arquitecto alemán que se llamaba Augusto Rieder, ya en la primera mitad del siglo pasado. En una publicación llamada Ambato Monumental ya se puede ver también cómo se hacía énfasis de esa arquitectura que tenía Ambato en aquel entonces.
los detalles arquitectónicos, cómo se veían, cómo se veía el Parque Montalvo. A través de la investigación que se ha realizado, también hemos vuelto a dibujar esos monumentos, en este caso, por ejemplo, este dibujo del portón de uno de los portones del Parque Montalvo. Esta imagen todavía con una arquitectura baja prácticamente, porque luego ya viene la republicana, que empieza a cambiar totalmente la configuración de la ciudad. Como se puede ver en esta otra fotografía, cuando ya al fondo se ve el Palacio de la Gobernación, un palacio monumental, ya con estos cánones de la arquitectura academicista, con incluso ya en altura y demás. Una de las protagonistas, sin duda, de aquella arquitectura fue la famosa iglesia matriz. Es decir, se derroca la matriz colonial, se construye esta nueva matriz, y como se ve, pues una iglesia también monumental, muy linda, muy interesante. También vemos por otro lado, también se construye, por ejemplo, el mausoleo de Juan Montalvo, con una arquitectura también bastante interesante del mismo arquitecto Mideros. La matriz, en cambio, era del padre Pedro Bruni, que era un padre alemán que hizo como 200 iglesias en todo el Ecuador y que fue muy conocido justamente por eso, por ser un gran constructor. En Ambato también se empieza a ver esta caracterización de la arquitectura a través del paso también al Art Deco, con edificios muy interesantes que sobrevivieron al terremoto, pero que sin embargo con el tiempo fueron derrocados. O estos otros edificios también en torno al actual Parque Ceballos, o incluso a la antigua Plaza Colombia. En el campo de las villas también, alrededor de Ambato, se empiezan a ver estos modelos también en la típica villa, por ejemplo en el barrio de la Plaza Urbina o en el barrio de Miraflores. El plano de la ciudad de Ambato para 1930 más o menos estaba consolidado con estas manzanas del centro en torno a la parroquia matriz de San Francisco. Pero en el 49 hay un fuerte terremoto que destruye las bóvedas centrales, por ejemplo, de la iglesia de la Matriz, que finalmente deciden derrocarla por completo. Una decisión muy polémica porque la iglesia se pudo haber recuperado, se pudo haber restaurado, no obstante, pues fue derrocada. Para 1951, a partir del terremoto, hay el nuevo plan regulador que organiza o intenta reconstruir la ciudad. Sin embargo, se ve que todavía la ciudad estaba entera. Prácticamente apenas un 10% de edificios o un 9% se había caído, pero todo lo demás estuvo completo. Como se puede ver en estos mismos planos, que se levantó después del terremoto, están todas las casas tal cual con sus patios interiores como era antes, ¿no? Incluso estas fotos también son después del terremoto. Se puede ver que la ciudad está ahí, no como se suele decir, quedó devastada. La ciudad pues siguió en pie, pero los nuevos planes, los deseos modernizadores en general, pues después del terremoto hicieron que todo esto vaya desapareciendo poco a poco y que empiecen a aparecer estos edificios modernos en medio de esa malla antigua, que era muy interesante, era una ciudad realmente muy interesante, muy bien trabajada. Porque además era una ciudad rica, tenía mucho comercio, mucha industria. Y otra protagonista fue, por ejemplo, la catedral que vemos en esta otra diapositiva, que se construye donde estaba la antigua matriz. Acá también hacia el año 60 y 63, por ejemplo, vemos cómo todavía la ciudad estaba ahí, la ciudad antigua. No se había caído en el terremoto, no obstante, pues se fue derrocando poco a poco. Y aquí también vemos en esta imagen del 63, en esta fotografía aérea, cómo está la ciudad intacta, ¿no? Quizás lo único que sobresale aquí es la catedral nueva. Todo lo demás está antiguo todavía. Y en el 2001 todavía se ve una imagen evocadora de ese Ambato antiguo, en el 95, en el 2003. Pero prácticamente todo se ha derrocado y se ha dado paso a esta nueva ciudad un poco caótica, a expensas pues, de haber derrocado esos maravillosos edificios. Y esta es la comparativa entre el año 63 y el 2023, por ejemplo. Pero nos quedan todavía edificios interesantes, como el Colegio Bolívar o las casas del Portal. Nos queda todavía para ver algunos ejemplos arquitectónicos que se han salvado de esa vorágine modernizadora, que nos demuestran también esos detalles arquitectónicos, ese hecho del pasado constructivo ambateño que a través de la memoria nosotros hemos querido recuperar, dándole importancia, ¿no? Es decir, trayéndolo de nuevo a la luz. Y en ese aspecto, por ejemplo, el Archivo Nacional nos ha sido de mucha utilidad
para investigar o indagar, por ejemplo, a través de las escrituras, el origen de los edificios. Incluso muchos juicios nos han dado la pauta para entender cómo a través de las modernizaciones que se hacían de los edificios, pues a lo mejor un vecino tumbaba una pared que acababa afectando al vecino de al lado y cosas así, y que queda patentizado, por ejemplo, en un archivo y se puede reconocer y con eso documentar el origen también de estos tipos de arquitectónicos, ¿no? O incluso del mismo Colegio Bolívar, ¿no? Como a través de unas expropiaciones quizás no tan legales se llegaron a hacer. Es decir, siempre el Archivo Nacional nos ha ayudado en ese sentido a poder documentar, a poder dar una idea certera de las cosas que han ido pasando, más allá de lo que vemos simplemente cuando andamos por la calle, y que nos da una idea de cómo ha sido ese pasado mateño y que por suerte tenemos aquí mismo en la ciudad de Ambato. Y bueno, aquí seguimos viendo más arquitectura que por suerte ha subsistido, en este caso, por ejemplo, estos segundos pisos de Bareque, que son muy interesantes, o arquitectura un poco más trabajada, más académica, con piedra vista, piedra tallada, la famosa piedra piscilata, piedra muy nuestra, o también eh, que también se la usaba también mucho en Lucida, ¿no? Porque se la usaba tanto como material, pero también se la usaba también de una forma vista. Interiores, tenemos, por ejemplo, una historia constructiva a través de la Casa de Montalvo, como eran estos muros de adobe en una foto de la izquierda, muy anchos, ¿no? Que prácticamente permiten formar casi que un asiento en su base. Luego la arquitectura republicana, que está todavía presente, por ejemplo, en el antiguo Hotel Casablanca, y edificios restaurados, como se puede ver en este caso la biblioteca del Museo Pachano La Lama, por ejemplo, ¿no? Entonces, tres edades arquitectónicas que todavía están presentes en Ambato, ejemplos muy puntuales, pero que por suerte todavía nos dicen o nos cuentan esa historia de la ciudad. La misma Casa de Montalvo es quizás la única construcción de estilo colonial que queda en Ambato, que fue edificada no propiamente en época colonial, o por decir algo en los años de la colonia, se edificó más bien un poco después de la independencia, pero que como se construía todavía al estilo colonial, pues podemos decir que es de ese estilo, ¿no? Ese estilo muy típico de la colonia. Luego también tenemos el Museo de la Casa del Portal, una casa más bien ya republicana, donde ya nos vamos en altura, se va a un segundo piso, y además se trabaja ya mucho también en piedra. En detalles arquitectónicos, pues tenemos muchísimos, ¿no? Que van desde los mismos coloniales, como de la Casa de Montalvo, los republicanos, como el Centro Cultural de la Universidad Técnica, o estas ventanas también, ¿no? Una ventana típica colonial de la Casa de Montalvo, o esta típica ventana republicana del Museo Pachano Lalá. El bareque también un recurso liviano para hacer segundos pisos que se usaron en muchas construcciones, por ejemplo, en este caso, la antigua casa del famoso historiador Pedro Fermín Ceballos, y como esa casa, por ejemplo, es testigo todavía y está ahí presente, y de la cual también se hizo un trabajo muy minucioso de su análisis. Aquí también detalles arquitectónicos republicanos, por ejemplo, una serie de cómo era la gobernación, cómo estuvo durante su construcción, luego cuando estaba en su máximo apogeo, luego cuando perdió su frontis en el terremoto y cómo luego fue restaurada. Y por último, pues la arquitectura que dio paso después de la republicana, esta arquitectura ya un poco más moderna, que tiene que ver con el Art Deco, que incluso se va mucho más en altura y que maneja estos recursos estilísticos muy particulares, y del cual Ambato también tiene una muestra bastante interesante, por suerte, y que esperamos que pueda seguir siendo vista por muchas generaciones. Obviamente, para hacer este trabajo nos ha tocado meternos a las construcciones, hacer los levantamientos, poner de nuevo en contexto, como este caso de la iglesia matriz. Y finalmente quisiera despedirme con este relato sobre Ambato hace el padre Madisicala y sobre el marqués de Selva Alegre, que decía, y que nos habla de cómo era de bonito Ambato, ¿no? Nos dice que viniendo de Arequipa y Lima el señor Montúfar, marqués de Selva Alegre, para ser presidente de la ciudad de Quito, en cuanto llegó a la cima de la colina sobre la ciudad de Ambato, se quedó parado estupefacto, casi por una hora entera, como extasiado, encantado al ver la gracia, amenidad y delicia, faltándole expresiones y frases para explicar el extraordinario deleite y satisfacción que disfrutaba al ver ciudad tan singular
en su planta, simetría y amenidad. De tal manera que en los 8 años que duró su presidencia, 2 veces quiso veranear en esta ciudad, a la que llamaba ciudad de las más amenas delicias. Haciendo hincapié también que en esta frase la hemos tomado junto con Elizabeth Fariño para un artículo que va a salir publicado a fin de año en la revista Anales de la Universidad Central del Ecuador, en donde hacemos un recuento también de todo el bagaje del Archivo Histórico Nacional y en el que hemos subtitulado también esta frasecita de Ambato, ciudad de las más amenas delicias. Y con eso termino mi participación. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo, arquitecto Fabián, por su intervención, por su muy valiosa intervención sobre la arquitectura. A continuación, por favor, le voy a dar paso a la licenciada Elizabeth Fariño. Ella es responsable del Archivo Nacional Seccional Tungurahua desde el año 2000 y hoy se llama Archivo Nacional Seccional Tungurahua. Perdón, Archivo Histórico Nacional Zonal Tungurahua. Ella es licenciada en Archivología, Bibliotecología y Documentología. Está encargada de la organización de los fondos de la zonal. Se ha desempeñado como directora encargada y directora zonal y directora subrogante del Archivo Histórico Nacional. Ha participado en varios eventos organizados por la institución como moderadora y expositora y es parte del grupo de apoyo de la Unidad Técnica de Iberarchivos, capítulo Ecuador, desde el año 2019. Ha dado asesoramiento, seguimiento y realizado las actividades pertinentes a la postulación de proyectos de instituciones en el país, dictando talleres para la presentación de proyectos a nivel nacional y en conjunto junto con los países de Argentina, Chile, Uruguay y a nivel internacional. Por favor, Elizabeth, a continuación ella nos conversará acerca de la relevancia de los fondos del Archivo Histórico Nacional Zonal Tungurahua con el tema El testimonio del pasado como luz del presente. Una intervención donde descubrimos más a fondo el gran trabajo de la gestión de esta zonal y su importancia para la memoria de la provincia. Muchísimas gracias, Andreita. Muy buenas tardes. Permítanme que les comparto la pantalla. Mi exposición la voy a efectuar primero haciendo una breve referencia a la creación de la sección Tungurahua, hoy zonal del Archivo Histórico Nacional del Ecuador, y cómo se ha copiado sus fondos documentales, de manera que podamos comprender la procedencia de ellos. Luego haré un recorrido por los documentos refiriéndome a varios aspectos del devenir diario en la ciudad de Ambato, a fin de desarrollar el tema propuesto, que es la relevancia de los fondos del Archivo Histórico Nacional Zonal Tungurahua, el testimonio del pasado como luz del presente. Empezaré haciéndoles un pequeño relato de la creación del Archivo Nacional Seccional Tungurahua. Por muchos años, el área cultural del ex Banco Central del Ecuador había mantenido bajo su custodia importante documentación histórica de la provincia de Tungurahua. Luego, por disposición de la ley del régimen monetario, cerró sus puertas en la ciudad de Ambato. Es entonces que se realiza el traspaso al Archivo Nacional del Ecuador y se crea la seccional del Tungurahua un 21 de mayo de 1993. Dicha documentación consistía en el fondo notarial con sus secciones, juicios y protocolos de las notarías primera, segunda y tercera de Ambato, protocolos de la notaría segunda de Píllaro, juicios de los juzgados y notarías primera y segunda de Píllaro y documentación de la gobernación. La organización, inventarios y catalogación de los fondos documentales se convirtió en la principal prioridad, sobre todo por la constante preocupación de su entonces directora, señora Grecia Vasco de Escudero, con el afán de precautelar la documentación de su provincia natal, custodiada hasta ese entonces por el Banco Central. Este archivo se crea como una seccional del Archivo Histórico Nacional, basado en el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos.
Inicialmente funcionó en un espacio cedido en la Casa de Montalvo. De acuerdo a lo que dispone la norma técnica y de igual manera el Reglamento General de la Ley Orgánica de Cultura, que determina que se recibirá y administrará la documentación transferida por el archivo intermedio y por instituciones públicas o privadas que posean documentación que haya culminado el ciclo de vida y que se consideren relevantes para los procesos de la memoria social, así como para fines de estudio y de investigación. Es así que el Archivo Histórico Nacional Zonal Tungurahua, a través de estos 30 años de trayectoria, ha ido incrementando sus fondos. Y es así que aquí tenemos una cronología de cómo se ha ido avanzando, tanto en el acopio de la documentación, como en ir buscando espacios más grandes debido a la cantidad de documentación que iban entregando las instituciones. Es así que en el año de 1998 se recibe documentación de la Notaría Segunda de Ambato. En el año 2001, el archivo arrienda una oficina en la planta baja del edificio del ex Banco Central después de que fue comprado por el Consejo Provincial de Tungurahua. El 12 de noviembre de 2003 se hace la presentación del boletín número 27 con información de la Notaría Primera de Ambato, sección Juicios, en el salón principal del ilustre municipio de Ambato en conmemoración de un año más de su puesta en libertad. En el año 2004 se recibe un pequeño fondo del ilustre municipio de Ambato y se procede a realizar su organización. En el año 2007 se toma en arriendo el espacio donde se ubicaba la gerencia del Banco Central en el primer mezanino, por ser este espacio un poco más amplio, ya que el edificio se convirtió en el centro de promoción y servicios con las bibliotecas de la ciudad y la provincia. En los años 2008-2009, por disposición del Consejo Nacional de la Judicatura, se entregan al Archivo Nacional Seccional Tungurahua protocolos de la Notaría Primera, de la Notaría Tercera de Ambato, de las Notarías Primera y Segunda del Cantón de Pelileo hasta el año de 1930. En el año 2011, el archivo pasa a ser entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura. En el año de 2015 se realiza otro cambio de local. Las instalaciones en el Centro de Promoción y Servicios ya resultan demasiado estrechas para seguir recibiendo la documentación. Es por eso que se hace necesario buscar un local más amplio que cumpla las expectativas. En este mismo año se recibe documentación de la Notaría Primera de Píllaro en protocolos. También se reciben libros de conocimientos de la Gobernación de Tungurahua. En el año 2016 se recibe documentación del GARMA del municipio de Ambato y con esta documentación se completa la que ya se tenía anteriormente. En este mismo año se emite la Ley Orgánica de Cultura, en donde se da el nombre al Archivo Nacional de Archivo Histórico Nacional. En el año 2017 se le declara al Archivo Histórico Nacional como entidad operativa desconcentrada del Ministerio de Cultura y Patrimonio. En la actualidad, el archivo resguarda 5 fondos documentales, que son el Fondo Notarial, el Fondo Municipio, el Fondo Gobernación, el Fondo Tenencias Políticas y un pequeño fondo facticio de mapas y planos. Por ser un archivo provincial, conserva toda la documentación de los cantones de Ambato, Pelileo, Píllaro y de las tenencias políticas de la única que nos han entregado de la parroquia Izama. El archivo tiene varios servicios a la ciudadanía, siendo los más importantes y de cara al público el acceso a la documentación histórica en la sala de consulta y la concesión de fotocopias de escrituras públicas, para lo cual tiene habilitado un canal virtual. Pero hoy nos interesa hablar de cómo estos documentos permitirán al experto reconstruir la historia de la vida cotidiana en la provincia a través de los años. No podemos dejar de lado la incidencia y desenvolvimiento de los escribanos, notarios, alcaldes, jueces cantonales y parroquiales, cuyas actuaciones marcaron el devenir de la vida social en lo que hoy es la provincia de Tungurahua. En la documentación encontramos disposiciones de todo tipo que llegaron o se emitieron en esta jurisdicción.
Más adelante, en la época republicana, tenemos las actuaciones de las autoridades principales desde la gobernación, en donde se despliegan ministerios como el del Interior, el Ministerio de Hacienda. En estos grupos documentales se encuentra por cada cantón lo que se disponía desde el gobierno y es posible ver la incidencia del Estado en la vida de los ciudadanos. Les podemos dar una guía por dónde empezar a investigar. Tenemos 3 ejes principales que nos podrían orientar para iniciar una investigación en este archivo. Esto es la documentación relacionada con procesos legales y judiciales, que pueden ser en los protocolos notariales, en las causas civiles y penales de las notarías, en los juicios de las notarías de Ambato, también en las causas ante alcaldes cantonales de Píllaro, ante los jueces parroquiales, también ante los jueces parroquiales del cantón de la parroquia de Izamba, y también las referencias que se tiene de los mapas y planos de los juicios que constan en esta sección. Luego tenemos las actuaciones del ilustre Consejo Municipal y también del GAR Municipal de Ambato. Aquí nosotros podemos ver que disponemos de 18 grupos documentales en donde podemos investigar sobre las actuaciones que se han realizado del Consejo Cantonal, de los alcaldes, a través de todos estos años. En esta documentación podemos encontrar aproximadamente hasta el año de 1980 documentación en actas, en informes, en comisiones, en documentación enviada, documentación recibida. Todos los grupos documentales de los que disponemos, como les digo, son 18. Luego tenemos las actuaciones de las autoridades en la gobernación. Aquí nosotros tenemos lo que se refiere igual a comunicaciones que se han realizado desde la gobernación a los diferentes ministerios, a las jefaturas políticas, y también disponemos de una serie de libros de conocimientos donde también podemos ver las actuaciones de los gobernadores. Aquí tenemos un documento que es relevante para nuestra historia y es el documento de erección del asiento de Jambato a Tenientazgo, realizado por el castellano Francisco del Baño, corregidor y justicia mayor de la Villa del Villar, Don Pardo, y su jurisdicción por su majestad, que nombra y señala por su lugarteniente de corregidor para el dicho asiento de Jambato y su partido y jurisdicción a don Francisco Aguado y León como su lugarteniente de corregidor. Este documento pertenece al fondo notarial. Este fondo está organizado en 2 secciones que son la sección protocolos notariales y la sección juicios. Los protocolos notariales conservan las escrituras realizadas por los escribanos y notarios públicos desde el año de 1604 hasta 1949 y se pueden encontrar documentos públicos de orden personal, familiar e institucional, reconocimientos de hijos legítimos, tutelas, curadurías y dotes, compraventa de casas y terrenos, poderes, donaciones, testamentos, etc. Las escrituras públicas responden a un formato legal dependiendo la época colonial o republicana, según la notaría y los años. Los libros incluyen índices que en ocasiones existen por separado. La sección juicios está conformada por los juicios celebrados en las 3 primeras notarías del Cantón Ambato, 2 notarías y juzgados de Píllaro, desde 1604 hasta 1970. Son causas sobre litigios de tierras, casas, terrenos u otro tipo de propiedad, además de temas relacionados con el maltrato a los indígenas, querellas de distinta índole, actos ejecutivos y civiles, castigos a esclavos, repartición de bienes, etc. Llama mucho la atención la venta y tráfico de los esclavos, en donde se les venía como reza en un expediente: vendo esclava alma en pena, costal de huesos, donde expresan hasta cómo tenían los dientes y muchas veces valían menos que los animales de carga. La rebelión siempre estuvo presente, y así tenemos este documento de 1877 que se refiere a una causa criminal de oficio que se sigue contra López A., acusado de conspiración por haber dicho que estaba preparando una revolución contra el gobierno actual, que duraría cuando más un mes
que en su casa tenía unos 32 fusiles rifles para matar con ellos a las autoridades de esta provincia, sobre las que se irrogaron graves insultos y que tenía conocimiento de la revolución por comunicaciones con sus partidarios. En la declaración que hace el dueño de la tienda donde ocurren estos hechos, asegura que habló en contra del señor presidente de la época, el señor Ventimilla. El juicio termina con el sobreseimiento de la causa, argumentando que no se sustenta la misma con suficientes pruebas. La salud también era causa de preocupación en las autoridades de turno, y así tenemos un pedimento que hace el señor Isaac Cobo, tesorero del Hospital San Juan de Dios de Ambato, para que se autorice el remate voluntario de los sitios que se hallan en la plazuela de San Bartolomé y Panteón de San Francisco. Se autoriza al señor José Navarrete, sucesor del solicitante, el remate pedido. En este expediente se encuentran las actas de donaciones hechas al Hospital San Juan de Dios de Ambato, escritas en latín, que entre otras cosas dice: la Junta del Hospital expresa que existe en la ciudad un pequeño convento que perteneció hace mucho tiempo a los padres de la Orden de San Francisco, pero hallándose casi en ruina y abandonado por los padres, y habiendo la necesidad en Ambato de una casa para cuidar a los enfermos, solicitan se los conceda a las hermanas de la caridad a fin de asistir a los enfermos, de manera que el expresado convento de San Francisco con su iglesia, cuadra y más pertenencias se adjudique al Hospital de Ambato y se ocupe con el propósito indicado. Entre otros documentos notables tenemos, por ejemplo, aquí el testamento de don Marcos Montalvo, padre de uno de los mejores ensayistas y novelistas que ha tenido el Ecuador, el ilustre don Juan Montalvo. También tenemos un juicio de expropiación para abrir la calle Ceballos, y las disputas no podían faltar, como el juicio seguido contra el señor Joaquín Lalama por faltar el respeto a la autoridad en la persona del señor jefe político. Así se desenvolvía la vida ambateña, en donde se tenían las actividades normales y también las de escándalo, como tráfico de esclavos, de alcohol, de tabaco, público concubinato. En estas últimas, los condenados eran obligados a cumplir su sentencia con trabajos forzados, y así se construyeron algunas acequias que servían para proporcionar agua en diferentes sitios o abrir y construir calles en la ciudad, en donde debían cumplir su pena tanto hombres como mujeres. No podían faltar los juicios por maltratos a la mujer, a niños, flagelación a esclavos e incluso llegar a causarles la muerte. Litigios por tierra, por dinero, estos juicios por dinero inclusive llegó a desunir familias enteras, creando rencores y relaciones antagónicas, el remate de diezmos y tributos. Aquí tenemos, entre otros de los juicios notables que se mantiene y se conserva en este archivo, el juicio de inventarios de los bienes dejados por el señor Juan Neumera, autor de nuestro himno nacional. Así siguió avanzando Ambato a la modernidad, y aquí tenemos una escritura de contrato para la construcción de la planta eléctrica celebrado entre la ilustre municipalidad de Ambato y una compañía de Berlín. Aquí inclusive constan los planos con los cuales se realizó esta obra. Luego tenemos el Fondo Municipio. Forman parte de este fondo 18 grupos documentales organizados en forma temática, alfabética y cronológica. La denominación Ambato proviene probablemente de la voz Jambatu o Jambato, que podría traducirse como la colina de la rana. Lo dicho, puesto que tradicionalmente se conoce que en quichua designa un renacuajo propio del río del mismo nombre que cruza la urbe. El 12 de noviembre de 1820, Ambato declara su independencia. El cantón Ambato formaba parte de la provincia de Chimborazo, pero mediante decreto del 6 de noviembre de 1831, el Congreso Constitucional del Estado del Ecuador determinó que Ambato queda agregado a la provincia de Pichincha, considerando que el voto general de los habitantes de esta ciudad exigía la separación. El 23 de julio de 1860 adquiere la categoría de provincia, y el 21 de mayo de 1861 se crea como tal mediante decreto de la Comisión Nacional de la Convención Nacional.
Aquí tenemos nosotros, entre estos grupos documentales, se presentan algunos en forma original y otros son facsímiles. Entre estos facsímiles podemos ver, por ejemplo, un relato paso a paso de lo que fue el antes y el después de declararse la independencia, contada por diferentes autores. Estos documentos se encuentran en uno de los grupos documentales denominado Revista Municipal. También tenemos el facsímil del valioso documento que nos habla del generoso civismo del pueblo ambateño, con que dio principio a una serie de importantes servicios por la emancipación de la patria y que relata el apoyo de la ciudadanía y la resolución de que se conformaban con los principios que se habían adoptado en la muy noble y muy leal ciudad y corte de Quito para la creación de una Suprema Junta Gubernativa interina en representación del señor don Fernando VII. Este es el que se denomina el documento de oro de nuestra emancipación. En la serie Reglamentos, Ordenanzas y Acuerdos, les presento esta acta que es la creación de la fiesta de la fruta y de las flores y sus reformas realizadas en el año de 1959, luego de que Ambato sufriera uno más de los más terribles terremotos de la historia. También en la revista municipal tenemos facsímiles curiosos como un saludo del ilustre Consejo Municipal de Ambato en conmemoración del 9 de octubre, una carta de José Joaquín de Olmedo, una copia del Acta de Independencia de Guayaquil. Aquí tenemos también unas declaratorias para que se puedan transformar las quintas de Picoa y Atocha en parques para uso de la comunidad. El Fondo Gobernación se constituyó con la documentación entregada por el ex Banco Central del Ecuador al entonces recién constituido Archivo Nacional Seccional Tungurahua. Este fondo cuenta con documentación de la provincia de gran importancia histórica y documental. Está compuesto por las sedes ministerios y varias autoridades y libros de conocimientos. Aquí tenemos dos documentos de la creación de nuestra provincia. En el Fondo Gobernación consta el decreto de creación de la provincia con los cantones de este mismo nombre de Pelileo y Pídaro el 3 de julio de 1860. Según decreto del gobierno provisorio de entonces presidido por los señores Manuel Gómez de la Torre, José María Avilés y Miguel Carvajal. Aquí se le crea con el nombre de provincia de Ambato. Luego tenemos un documento en el Fondo Municipio en el que se explica el cambio de nombre en la convención al año siguiente. Los diputados por la nueva provincia, doctor Miguel Francisco Albornoz, que fuera también su primer gobernador, don Juan León Mera y don Luis Rafael Albornoz, obtuvieron que se cambiaría el nombre de Ambato, que se había tomado de su capital, con el que hasta hoy se le conoce, llamándosele como provincia de Tungurahua. Y aquí tenemos el fondo Mapas, Planos y Croquis. En este fondo nosotros es una referencia de lo que constan en los diferentes juicios del Fondo Notarial Sección Juicios. Este es un mapa representativo que representa un juicio seguido por el señor Pablo Albornoz contra la comunidad de Quizapincha. Lo curioso de este documento es que parece pintado al óleo y en las partes de las montañas existe una leyenda que reza límite entre Tacunga y Ambato. Muchísimas gracias. Es lo que yo les puedo hablar sobre brevemente sobre la documentación que mantiene esta zonal y hacerles una invitación para que nos visiten y que conozcan más de cerca, porque yo les podría relatar un sinnúmero de historias que guarda este archivo, pero es mejor que ustedes mismos la conozcan y ustedes mismos la cuenten. Muchísimas gracias. Les quisiera agradecer muchísimo a los dos ponentes, han sido unas exposiciones realmente muy valiosas.
Especialmente, bueno, a modo de conclusión, yo quisiera decir que la exposición de Fabián, del arquitecto Fabián López, pues nos ayuda a ver esta memoria urbana y arquitectónica que ha recorrido la ciudad de Ambato y de la que nosotros contamos con documentación que está, por supuesto, aquí en este archivo, documentación escrita, también contamos con fotografías, contamos con, bueno, no aquí en el documento, pero en su exposición están algunas fotografías que Fabián ha colocado. Eh, la suerte que nosotros contamos de que aún existan varias de estas construcciones las cuales podemos apreciar, aunque claro, están como un poco al momento fundidas con esta arquitectura moderna, con esta arquitectura que no siempre ha sido normada, pero las podemos aún contemplar. Me gustaría decir pues que es muy importante que a estas investigaciones arquitectónicas tomemos en cuenta también las investigaciones históricas. Justo estaba yo pensando que muchas de las fotografías que el arquitecto coloca en su exposición las pude yo investigar porque son de mi bisabuelo que fue un fotógrafo y un fotógrafo ambateño, se llama José Paredes Ceballos. Entonces mi tesis, por ejemplo, fue hecha, fue sobre él con estas fotografías. Entonces, aquí podemos ver la importancia de nosotros utilizar la interdisciplinaridad para este tipo de investigaciones, como la fotografía, la historia, la arquitectura, y pues poder seguir investigando acerca de la historia de la ciudad de Ambato. Así que eso por un lado, Fabián. Y Elizabeth, igual quisiera agradecerle muchísimo por su exposición. Es muy interesante ver toda la documentación que se tiene actualmente, que se ha conservado y que pues se ha rescatado también. Al estar yo aquí en este trabajo, realizando pues esta catalogación, pues puedo confirmar la existencia de muchos de los documentos que usted menciona en su exposición y también creo que es necesario informar a las personas que nos están viendo en este momento y más bien impulsarles a que vengan acá al archivo, a que investiguen. Hay muchísimas cosas por hacer en este archivo. Como historiadora puedo decir que aquí hay demasiados documentos a los cuales nosotros podríamos recurrir para hacer muchas investigaciones históricas. Están muchos documentos, pues no podría decir inéditos, pero nadie los ha revisado aún, nadie los ha podido investigar a profundidad y creo que la mejor manera pues de seguir construyendo esta historia de nuestra ciudad de Ambato es de esta manera, buscar información, acercarnos al archivo, a los documentos y pues explorar también qué es lo que nos pueden ofrecer ellos. Les agradezco a los dos participantes por sus exposiciones nuevamente, a las personas que organizaron este pequeño conversatorio, a Jonathan, Alejandra, por estar aquí, por haber pues ayudado en la transmisión de este conversatorio y pues esperamos que en otro momento se pueda realizar nuevamente algo así con otros expositores, con ustedes también, y pues para conversar de estos temas que son de tanta importancia al menos aquí en la ciudad de Ambato, por el archivo que tenemos aquí. Muchas gracias y gracias a las personas también que nos están viendo por Facebook Live. No sé si es que Jonathan tal vez quiera dirigir unas palabras finales. Así es, muchísimas gracias, Andrea. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por esta tarde llena de conocimiento y valiosa información. Con ellos hemos recorrido la ciudad de Ambato y la provincia de Tungurahua, tanto en su historia como en su desarrollo arquitectónico, revisando de cerca cómo los documentos históricos han sido y siguen siendo una fuente imprescindible en proyectos de crecimiento urbano. Finalmente, damos las gracias a todos los presentes por su atención. Les invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X y a visitar nuestro renovado sitio web, en el que podrán encontrar mucha más información acerca del archivo y de los eventos que estamos realizando por el resto del año. Muchísimas gracias. Muchas gracias.